Prepárense para una historia que les volará la cabeza y les recordará que las apariencias engañan, y a veces esas apariencias cuestan millones. En un país donde la dignidad es un tesoro y el trabajo duro forja destinos, Esteban Morales, un hombre con el rostro curtido por el sol del campo y la sabiduría de sus ancestros, entró a la concesionaria más exclusiva de México con su sombrero de paja y su camisa remendada. Los vendedores, con sus trajes impecables y sus sonrisas falsas, lo vieron como un chiste, un intruso en su mundo de lujo. Se rieron en su cara, le dijeron que ese no era su lugar, que sus bolsillos no alcanzarían ni para una llanta. Pero lo que no sabían es que Esteban no solo tenía el dinero para comprar el auto de sus sueños, tenía el dinero para comprar la concesionaria entera. Esta es la historia de cómo un campesino humillado silenció a la arrogancia con una lección de humildad y transformó un negocio en un faro de respeto y dignidad para toda una comunidad. Quédense porque lo que viene a continuación les erizará la piel. Era una mañana que prometía ser tranquila en la Ciudad de México. Pero para Esteban Morales, un hombre forjado por las tierras de San Rafael, cada amanecer era una promesa de trabajo, de sudor, de vida. Su vieja camioneta azul, con más historias que kilómetros, tosió una última vez antes de estacionarse frente a Automóviles Premium Elite, un templo de cromo y cristal donde los sueños de velocidad y lujo parecían cobrar vida. El contraste no podía ser más marcado. La camioneta, un fósil rodante de chapa oxidada y motor ruidoso, y los coches relucientes, silenciosos depredadores de asfalto que brillaban bajo las luces halógenas. Esteban descendió con la parsimonia de quien conoce el peso de cada paso. Su sombrero de paja desteñido, un legado de su padre y su abuelo, protegía su cabeza canosa. La camisa a cuadros, remendada con cariño por las manos de su difunta esposa, hablaba de una vida de austeridad y gratitud, no de pobreza. Sus botas de cuero, desgastadas pero pulcras, pisaron el mármol pulido de la concesionaria, sintiendo la extraña fricción entre su mundo de tierra y este universo de brillo. Nunca se había preocupado por las apariencias, siempre había creído que el valor de un hombre residía en su palabra, en el fruto de su esfuerzo, no en el brillo de sus zapatos. Al cruzar el umbral, el aire acondicionado lo envolvió, un alivio del sol de afuera, pero la verdadera frialdad la sintió en las miradas de los tres vendedores. Rodrigo, el más joven, con su sonrisa condescendiente. Alejandro, el del bigote fino, ya negando con la cabeza. Y Mauricio, el de la barriga prominente, con los brazos cruzados. Se detuvieron abruptamente, susurros que se convirtieron en un silencio pesado, incómodo. Esteban, con la voz pausada y educada que le había enseñado su madre, dijo: «Buenos días, jóvenes. Busco una camioneta nueva. La mía ya me dio muchos años de buen servicio, pero es tiempo de que descanse». Rodrigo, el joven vendedor, con su traje impecable y su aire de superioridad, interrumpió con un tono que no disimulaba la burla. «Oiga, don Esteban, aquí no es lugar para usted, ¿sabe? Estos carros aquí cuestan más que una casa entera en su pueblo». Las risas cómplices de sus compañeros resonaron en el showroom, un sonido cruel que a Esteban le sonó familiar, como un eco de su propia infancia. Pero Esteban, lejos de inmutarse, mantuvo la compostura. No era la primera vez que lo juzgaban por su ropa o por el color de su piel. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en el espíritu, no en la reacción inmediata. Él había venido a buscar una camioneta, no a discutir sobre su dignidad, aunque su dignidad ya estaba en juego. Respiró hondo, un viejo truco de su padre para calmar el corazón cuando la injusticia apretaba. Solo quería echar un vistazo, insistió con paciencia infinita, girando su sombrero entre sus manos callosas. Tal vez tengan algo más económico, algo con facilidades de pago, una entrada que pueda manejar. Sus palabras, dichas con la humildad de quien no tiene nada que demostrar, solo sirvieron para avivar el fuego del desprecio de los vendedores. Para ellos, era la confirmación de lo que sus ojos les decían: un campesino sin dinero, un estorbo en su paraíso de lujo. Y Esteban, con la sabiduría de sus años, ya sabía que esa batalla no sería solo por un vehículo, sino por el respeto que todo ser humano merece, sin importar su atuendo o el camino de donde venga. Mauricio, el vendedor de mayor edad, se burló. «¿Una entrada? Señor, ¿vio el precio de esa Toyota Hilux blanca? 250,000 pesos. ¿Tiene alguna idea de cuánto dinero representa esa cantidad?». Sus palabras, más que un chiste,
Eran una declaración de exclusión, un muro invisible que intentaban levantar entre Esteban y el objeto de su deseo. Esteban dirigió su mirada hacia la camioneta, el mismo modelo que había estado soñando durante meses. Robusta, confiable, la perfecta compañera para el arduo trabajo del campo, para los caminos polvorientos y las jornadas interminables. Su carrocería brillaba bajo las luces como una perla. Los neumáticos nuevos prometían adherencia en cualquier terreno. «Me gustaría verla más de cerca», dijo Esteban con una determinación suave pero inquebrantable, dando un paso cauteloso hacia el vehículo que representaba la materialización de sus esfuerzos. Pero Mauricio se interpuso, su barriga prominente tensando los botones de su camisa, sus brazos extendidos como una barrera. «Oiga, calma ahí, estas camionetas son 0 kilómetro, completamente nuevas. No son juguetes que se puedan tocar así nomás. Si llega a rayar algo, arañar la pintura o dejar alguna marca, va a tener que pagar los daños inmediatamente». Esteban sintió un calor familiar subiendo por su cuello, no de rabia, sino de una tristeza profunda, que lo transportó instantáneamente a su infancia. La misma sensación de cuando era un niño en la escuela, con sus ropas remendadas y sus zapatos con agujeros, y sus compañeros se reían de su modesta lonchera de hojalata. Aquella herida nunca había cerrado del todo, solo se había cicatrizado, y ahora se abría de nuevo con la misma punzada de dolor. «Solo quiero mirar de cerca», murmuró Esteban, sintiendo cómo su voz se hacía más pequeña bajo el peso de la hostilidad. «No voy a tocar nada, solo observar las características, el interior». La mirada de los vendedores era unánime, desprecio. «Mirar de lejos ya es más que suficiente para ver todo lo que necesitas saber», declaró Mauricio, cruzando los brazos en una postura intimidante. Luego, añadió el golpe final, una frase que perforó el corazón de Esteban con la precisión de un dardo envenenado. «Además, estas camionetas son para ganaderos de verdad, empresarios exitosos, no para quien siembra unas matas de maíz en el patio trasero de su casa». La risa que siguió fue cruel y generalizada, una sinfonía de burla que resonó por todo el elegante showroom. Incluso Sandra, la secretaria elegantemente vestida que pasaba con una pila de documentos, se detuvo para sonreír, como si fuera un espectáculo montado para su entretenimiento personal. Esteban sintió su pecho contraerse. No era la humillación lo que más dolía, sino la injusticia, la ceguera de estos hombres ante el valor inherente de cada persona, sin importar su origen o su atuendo. Él había trabajado honestamente toda su vida, cada peso ganado con el sudor de su frente, con la dedicación de un artesano forjando su obra maestra. «Escuchen», dijo Esteban, luchando por mantener su voz firme y digna, a pesar del torbellino emocional que se agitaba en su interior. «He trabajado honestamente toda mi vida desde que era apenas un niño. Tengo dinero ahorrado, peso por peso, ganado con el sudor de mi frente. Solo quería ver qué opciones podrían tener para alguien como yo». Alejandro, el del bigote fino, comenzó a aplaudir lentamente, con una burla aún más punzante. «¿Cuánto puede ser, don Esteban? 5, 0, 0, 0 pesos, 10, 0, 0, 0, tal vez». Déjeme decirle algo. Esa cantidad aquí no alcanza ni siquiera para pagar la entrada de una llanta, mucho menos para una camioneta entera. Las carcajadas renovadas fueron el punto de quiebre. En ese momento, la dignidad de Esteban fue pisoteada, y la resignación que había cultivado durante décadas de adversidad comenzó a transformarse en algo más peligroso, una determinación silenciosa que ardía en su pecho. Fue justo en ese instante de máxima humillación que las puertas de vidrio se abrieron nuevamente, y una figura imponente hizo su entrada, Marcelo Silveira, el gerente general de automóviles Premium Elite, el hombre que sin saberlo, estaba a punto de presenciar su propia caída. Marcelo Silveira, el gerente general de automóviles Premium Elite, era una figura imponente. Alto, con el cabello gris peinado hacia atrás con gel costoso, vestía un traje italiano que, en el mercado, valía más que varias cosechas de maíz de Esteban. Sus zapatos de cuero brillaban tanto que reflejaban las luces del techo, y sus pasos, calculados y autoritarios, resonaban con la confianza de quien se siente dueño del mundo. Se detuvo a unos metros, observando la escena con la expresión fría y analítica de quien evalúa una situación de negocios, ajeno al drama humano que se desarrollaba ante sus ojos. Sus ojos recorrieron a Esteban de arriba a abajo, deteniéndose en el sombrero de paja,
la camisa remendada y las botas gastadas, como si estuviera catalogando un objeto que no encajaba en su impecable inventario. «¿Cuál es exactamente el problema aquí?», preguntó Marcelo con una voz que cortaba el aire como una navaja, cargada de autoridad e impaciencia apenas contenida. Rodrigo, el vendedor más joven, se enderezó automáticamente. «Ningún problema en absoluto, jefe. Solo tenemos aquí al señor que parece pensar que puede permitirse comprar una de nuestras camionetas de lujo». Marcelo dirigió una mirada evaluativa hacia Esteban, estudiándolo como si fuera un objeto exótico, inexplicablemente aparecido en su establecimiento de alta gama. El contraste era deliberadamente cruel. Por un lado, el gerente impecablemente vestido, emanando poder y éxito. Por el otro, el humilde campesino con su ropa de trabajo y su aire de simplicidad rural. «Señor», dijo Marcelo finalmente, con una sonrisa tan falsa que prácticamente goteaba condescendencia, «me temo que hay un malentendido fundamental aquí. Esta es una concesionaria especializada en vehículos de lujo, automóviles premium, para una clientela muy específica y diferenciada. Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de empresarios exitosos, profesionales de alto nivel, personas con un estatus socioeconómico considerable». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en el aire como una sentencia judicial. «Tal vez», continuó con el mismo tono paternalista, «el señor podría encontrar algo más adecuado y apropiado para sus necesidades y presupuesto en la concesionaria de vehículos usados, que está ubicada a unas cuadras de aquí en la otra calle». Esteban sintió que la humillación se transformaba lentamente en algo más peligroso, una determinación silenciosa que comenzaba a arder en su pecho. Ya no era solo la tristeza de su infancia, era el fuego de la justicia. «No quiero un carro usado», respondió Esteban, su voz firme, aunque teñida de una emoción contenida. «Quiero una camioneta nueva, confiable, y tengo las condiciones económicas necesarias para pagarla». Marcelo soltó una carcajada que resonó por todo el showroom, atrayendo la atención de otros empleados y clientes, que comenzaron a formar un círculo informal alrededor del espectáculo. «Mire, mi estimado amigo, llevo trabajando en este sector automotriz durante muchos años. He desarrollado un ojo muy entrenado para reconocer a un cliente real cuando lo veo entrar por esa puerta». Sus ojos recorrieron nuevamente la figura de Esteban con desprecio apenas disimulado. «Y usted, con todo respeto, simplemente no se ajusta al perfil demográfico de nuestra clientela objetivo». En ese momento, algo fundamental cambió en la expresión de Esteban. La resignación que había caracterizado su postura durante toda la confrontación comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Sus ojos, que habían estado bajos durante la mayor parte de la humillación, se alzaron y se fijaron directamente en los de Marcelo, con una intensidad que hizo que el gerente parpadeara involuntariamente. No había odio, ni rabia descontrolada, solo una convicción profunda, una calma que presagiaba una tempestad. Marcelo no lo sabía, pero acababa de encender una chispa que, en cuestión de minutos, se convertiría en un incendio que devoraría no solo su soberbia, sino toda la cultura de su empresa. Esteban, el campesino de sombrero de paja, estaba a punto de darles a todos la lección más cara de sus vidas, una lección que se pagaría con creces, no solo en dinero, sino en dignidad. Lentamente, con movimientos deliberados que captaron la atención de todos los presentes, Esteban llevó su mano al bolsillo de su camisa remendada y extrajo un teléfono celular básico, simple, un contraste dramático con los dispositivos de última generación que los vendedores exhibían como símbolos de estatus. Era un Nokia viejo, de esos que solo servían para llamar y mandar mensajes. Pero en ese momento, se convirtió en el arma más poderosa en el showroom. «¿Qué va a hacer?», preguntó burlonamente Rodrigo, aunque su sonrisa comenzaba a vacilar ligeramente. «¿Llamar a su banco para pedir un préstamo que jamás le van a aprobar?». La burla era evidente, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Esteban no respondió a la provocación. En cambio, marcó con dedos firmes un número que claramente conocía de memoria y esperó pacientemente a que la llamada fuera contestada del otro lado. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión eléctrica que parecía hacer vibrar el aire mismo del elegante showroom. Los tres vendedores intercambiaron miradas nerviosas, mientras que Marcelo mantenía su sonrisa condescendiente,
aunque algo en sus ojos había comenzado a cambiar. Había una quietud en la postura de Esteban, una confianza silenciosa que contrastaba dramáticamente con la humildad que había mostrado hasta ese momento. «Doctor Enríquez», dijo Esteban cuando la llamada fue atendida, su voz clara y firme resonando por todo el showroom que había caído en un silencio sepulcral. «Soy Esteban Morales. Necesito que me confirme el saldo de mi cuenta principal. Por favor». Los vendedores se miraron entre sí con expresiones que mezclaban confusión y diversión mal disimulada. Rodrigo susurró algo al oído de Alejandro, quien soltó una risita ahogada. Mauricio se cruzó de brazos y negó con la cabeza, como si estuviera presenciando una actuación particularmente mala. «Sí, la cuenta corriente empresarial», continuó Esteban, manteniendo un tono profesional que hizo que varios empleados de la concesionaria se acercaran discretamente para escuchar mejor. «Necesito la cifra exacta, doctor Enríquez». Marcelo se acercó un paso, su sonrisa volviéndose aún más patronal. «Señor Morales», dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar, «no necesita hacer teatro aquí. Entendemos que quiere impresionarnos, pero esto es un establecimiento serio». Esteban levantó una mano pidiendo silencio, un gesto que sorprendió a todos por su autoridad natural. En el teléfono se podía escuchar la voz del doctor Enríquez, hablando del otro lado, aunque las palabras exactas no eran audibles para los demás. 52.470, 000 pesos, repitió Esteban en voz alta, lo suficientemente clara para que cada persona en un radio de 20 metros pudiera escuchar cada palabra. «¿Está correcto, doctor?» El efecto fue instantáneo y devastador. Las risas se cortaron abruptamente, como si alguien hubiera desconectado un altavoz. Los rostros de los vendedores pasaron de la burla a la confusión absoluta. Marcelo parpadeó varias veces como si hubiera escuchado mal. «Perfecto, doctor Enríquez. Muchas gracias por la información», concluyó Esteban y colgó el teléfono con la misma calma con la que había marcado el número. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo distante del tráfico en la calle, incluso la respiración agitada de los vendedores que acababan de escuchar una cifra que superaba todo lo que habían imaginado posible. 50 millones, balbuceó Rodrigo. Su voz apenas un susurro incrédulo. «Debe ser una broma», murmuró Alejandro, pero su voz ya no sonaba convincente. «Nadie que se viste así tiene esa cantidad de dinero». Pero Esteban no había terminado. Con la misma serenidad, volvió a marcar su teléfono, a punto de desvelar la punta de un iceberg mucho mayor. «Doctora Carmen», dijo cuando la segunda llamada fue contestada. «Soy Esteban Morales. ¿Podría confirmarme el valor actual de mi cartera de inversiones?» Esta vez la tensión en el showroom era palpable. Varios clientes, elegantemente vestidos que habían estado observando desde la distancia, se acercaron claramente intrigados. Una pareja joven que había estado viendo un BMW se detuvo en seco para escuchar. «Sí, las inversiones a largo plazo», continuó Esteban, manteniendo su tono profesional. «Acciones, bonos, fondos de inversión, todo el portafolio». Marcelo había perdido completamente su sonrisa condescendiente. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un tic nervioso que no pasó desapercibido. 28 millones en acciones y títulos, repitió Esteban, su voz resonando como un martillo en el silencio absoluto. «¿Y los bienes inmuebles, doctora?» La pausa que siguió pareció durar una eternidad. Se podía sentir la tensión creciendo como una cuerda a punto de romperse. 42 millones en tierras y propiedades, anunció Esteban con la misma naturalidad con la que podría haber comentado el clima. «Perfecto. Muchas gracias, doctora Carmen». Cuando Esteban colgó la segunda llamada, el showroom había quedado sumido en un silencio tan profundo que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Las cifras flotaban en el aire como rayos caídos en medio de una tormenta perfecta. 52 millones en efectivo, 28 millones en inversiones, 42 millones en propiedades, 122 millones de pesos. El rostro de Mauricio estaba pálido como el papel. Esto no puede ser real», susurró. «Nadie tiene tanto dinero y se viste así». Pero la lección de Esteban estaba lejos de terminar. Esteban guardó calmadamente su teléfono en el bolsillo de su camisa remendada y miró directamente a los ojos de cada uno de los hombres que lo habían humillado apenas minutos antes. En sus ojos no había el rencor que ellos esperaban, sino una profunda tristeza,
una especie de compasión por su ceguera. «Señores», dijo Esteban, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que todos se enderezaran instintivamente, como soldados ante su general. «Soy Esteban Morales, propietario de la Hacienda San Rafael y otras 12 propiedades rurales distribuidas por toda la región. Mi ganado supera las 3,000 cabezas. Cultivo soja, maíz y algodón en más de 1000 hectáreas. Tengo inversiones en la bolsa de valores y soy socio minoritario de 2 agroindustrias importantes». Cada palabra caía como una bomba en el ambiente del showroom. Los vendedores parecían estatuas de sal inmóviles, procesando la magnitud de su error. Su mundo de apariencias se desmoronaba ante la verdad rotunda. Fue entonces cuando Sandra, la secretaria que había sonreído ante la humillación inicial, se acercó tímidamente. ¿Es usted el Esteban Morales de San Rafael?», preguntó con voz quebrada. «Mi cuñado trabajó en su hacienda el año pasado. Siempre hablaba de que usted era uno de los productores más grandes de toda la región». Esteban asintió con dignidad. «Probablemente sea cierto. Mi última cosecha de soja generó ingresos por más de 15 millones de pesos. El maíz, otros 12 millones. Marcelo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. El sudor comenzaba a aparecer en su frente a pesar del aire acondicionado perfectamente calibrado del showroom. «Señor Morales», tartamudeó Marcelo. «Su ropa, su apariencia, no entendemos». Esteban miró hacia su camisa a cuadros remendada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de profunda melancolía. «Esta camisa tiene 10 años. Mi difunta esposa reparó este codo con mucho amor y cuidado. ¿Por qué iba a desechar algo que tiene un valor sentimental tan profundo solo porque tengo dinero en el banco?» Se ajustó el sombrero de paja con un gesto lleno de dignidad, una pieza que para él valía más que cualquier corona. «Este sombrero perteneció a mi padre y antes a mi abuelo. Ambos murieron usando sombreros como este, después de trabajar 50 años bajo el sol para alimentar a sus familias. Lo uso para honrar su memoria y recordar de dónde vengo». Las palabras de Esteban resonaron en el showroom como una lección de humildad que cortó hasta los huesos a todos los presentes. La pareja joven que había estado observando intercambió miradas de respeto y admiración evidente. Las lecciones de la vida, pensó Esteban, a veces llegan en los momentos más inesperados y de las personas menos esperadas. «Pero, señor Morales», intentó Rodrigo con una voz que temblaba visiblemente, «nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido quién era usted». «¿Y quién creían que era?». Esteban interrumpió con una pregunta que hizo que todos en el showroom se encogieran de vergüenza. «¿Y quién pensaban que era justificaba el trato que me dieron?». Nadie respondió. La respuesta estaba clara en la humillación que todos sentían. «Durante los últimos 30 minutos», continuó Esteban, su voz manteniéndose firme, pero cargada de una tristeza profunda, «ustedes me juzgaron exclusivamente por mi apariencia. Decidieron que yo no tenía valor como ser humano porque no uso traje caro o zapatos brillantes. Se rieron de mí, me humillaron, prácticamente me echaron de la tienda como si fuera un delincuente». Un cliente elegantemente vestido que había estado observando desde cerca se acercó con expresión incómoda. «Disculpe, señor», le dijo a Marcelo, «pero mi esposa y yo vinimos a ver autos, y francamente después de presenciar esto, no nos sentimos cómodos comprando aquí». La pareja se retiró hacia la salida, y Esteban pudo ver cómo el pánico comenzaba a instalarse en los ojos de Marcelo. Perder clientes por el comportamiento de sus empleados era una pesadilla para cualquier gerente. «Señor Morales», imploró Marcelo, «por favor, déjenos explicar. ¿Podemos resolver esto de alguna manera? ¿Podemos compensarlo?». «¿Compensar qué?», preguntó Esteban con genuina curiosidad. «¿Van a devolver mi dignidad? ¿Van a borrar las risas, las humillaciones? ¿Van a reparar el daño que le hicieron no solo a mí, sino probablemente a muchas otras personas que han entrado aquí buscando ser tratadas con respeto básico?» Los 3 vendedores intercambiaron miradas desesperadas. Era como si estuvieran hundiéndose en arenas movedizas. «¿Saben qué es lo que más me entristece de todo esto?», continuó Esteban, su voz adquiriendo un tono de profunda decepción. «No es la humillación personal que sufrí. A mi edad he enfrentado cosas peores. Lo que me duele es pensar en cuántas otras personas han pasado por esta misma experiencia aquí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la conciencia de cada persona presente. «¿Cuántos trabajadores honestos, cuántos jubilados,
¿Cuántas personas sencillas han entrado por esa puerta con sus ahorros ganados honestamente, solo para ser tratados como ciudadanos de segunda clase por ustedes? Sandra se acercó tímidamente. Señor Morales, dijo con voz quebrada. Yo me disculpo sinceramente. No debía haber participado en eso, aunque fuera solo riéndome. No tiene excusa. Esteban la miró con atención. ¿Cuál es su nombre, señorita? Sandra. Sandra Méndez, señor. Sandra, dijo Esteban con un tono más suave. Usted al menos tiene la decencia de disculparse. Eso habla bien de su carácter. Luego se dirigió a los 3 vendedores que permanecían inmóviles como soldados, esperando una sentencia. Vine aquí esta mañana con una intención muy simple, dijo Esteban sacando nuevamente su teléfono. Quería comprar una camioneta Toyota Hilux, 0 km blanca con todos los opcionales. 250, 0 pesos al contado, como ustedes dijeron. Marcó un número diferente esta vez. Doctor Roberto, dijo cuando la llamada fue contestada. Soy Esteban Morales. Necesito los servicios de su bufete jurídico. Quiero hacer una adquisición empresarial importante y la necesito hoy mismo. El silencio en el showroom se volvió sepulcral. Todos entendían que algo monumental estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Y Esteban Morales, el humilde campesino al que habían subestimado tan cruelmente, estaba a punto de darles la lección más cara de sus vidas. La llamada al doctor Roberto resonó en el showroom como el primer trueno de una tormenta devastadora. Mientras Esteban esperaba que la conexión se estableciera, los recuerdos comenzaron a fluir por su mente como un río que había estado contenido durante décadas. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de humillación, y cada cicatriz emocional de su pasado se había convertido en la armadura que ahora lo protegía, forjando la determinación inquebrantable que estaba a punto de desatar. Doctor Roberto Mendoza, dijo Esteban cuando la llamada fue contestada, su voz proyectándose con una autoridad que hizo que hasta los clientes más distantes voltearan a mirar. Necesito que venga inmediatamente a Automóviles Premium Elite con su equipo legal. Quiero adquirir esta empresa antes de que termine el día. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Marcelo se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Los 3 vendedores parecían estatuas de cera que se derretían lentamente bajo el calor de la realidad que acababa de golpearlos. ¿Adquirir la empresa?, susurró Alejandro, su rostro pálido como el mármol del piso. ¿Está hablando de comprar toda la concesionaria? Esteban finalizó los detalles de la llamada con la misma calma con la que podría haber pedido un café. Doctor Roberto, traiga los contratos de adquisición estándar. Sí, pago de contado. Nos vemos en 1 hora. Cuando colgó el teléfono, el ambiente en Premium Elite había cambiado completamente. Ya no era un showroom de lujo donde los vendedores tenían el poder. Se había transformado en un tribunal donde Esteban Morales era tanto el juez como el verdugo. Señores, dijo Esteban, dirigiendo su mirada hacia uno de los hombres que lo habían humillado. Durante los últimos años de mi vida, he aprendido algo fundamental sobre el poder. No se trata de la ropa que uses o el automóvil que manejes. Se trata de las decisiones que puedes tomar cuando otros creen que no tienes opciones. Marcelo intentó recuperar algo de compostura, pero su voz temblaba como una hoja en el viento. Señor Morales, por favor, debemos hablar de esto racionalmente. Una adquisición empresarial es algo muy complejo. No se puede hacer así de impulsivo. ¿Impulsivo? Esteban soltó una risa que no contenía ni una pizca de humor. ¿Cree que esto es impulsivo, Marcelo? Permítame contarle una historia. Los presentes se acercaron instintivamente, como si estuvieran siendo hipnotizados por la voz de Esteban. Incluso los clientes que habían intentado retirarse se detuvieron para escuchar. Tenía 8 años, comenzó Esteban, su voz adquiriendo un tono que transportaba a todos a un tiempo y lugar diferentes. Cuando mi padre me llevó por primera vez a la ciudad, necesitábamos comprar semillas para la siembra, y él había ahorrado durante meses cada centavo que pudo. El showroom se había convertido en un anfiteatro silencioso, donde cada palabra de Esteban resonaba con la fuerza de la verdad absoluta. Entramos a un almacén agrícola, mucho más humilde que este lugar, pero para nosotros era el lugar más importante del mundo en ese momento. Mi padre, con su ropa remendada y sus manos callosas, se acercó al mostrador y pidió educadamente las semillas que necesitábamos. Esteban hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. El dueño del almacén lo miró de arriba abajo.
exactamente como ustedes me miraron a mí hace una hora. Le dijo que las semillas eran para gente seria, no para campesinos muertos de hambre, que probablemente no podrían pagarlas. Sandra llevó una mano a su boca, claramente conmovida por la historia. Varios empleados de la concesionaria se habían acercado formando un círculo alrededor de Esteban. Mi padre sacó un puñado de billetes arrugados de su bolsillo, continuó Esteban. Dinero que había ganado cargando bultos de café desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Pero el dueño del almacén siguió humillándolo, diciéndole que seguramente el dinero estaba sucio y que no quería problemas con su tipo de gente. La tensión en el ambiente era palpable. Rodrigo había bajado la cabeza, claramente avergonzado de su propio comportamiento. «Salimos de ese almacén sin las semillas», dijo Esteban, su voz cargándose de una emoción que había estado contenida durante décadas. Mi padre no dijo una palabra durante todo el camino de regreso a casa, pero yo vi cómo se quebraba algo por dentro, algo que nunca pudo reparar completamente. Esa noche, continuó, mientras mi madre consolaba a mi padre en la cocina, yo tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que jamás, nunca más, permitiría que nadie humillara a mi familia, o a mí, por nuestra apariencia, o nuestra situación económica. Mauricio se había quitado el sudor de la frente con un pañuelo, claramente afectado por la intensidad emocional del relato. Trabajé desde los 10 años, prosiguió Esteban, cargando sacos que pesaban más que yo mismo, ordeñando vacas antes de ir a la escuela, vendiendo frutas en la plaza los fines de semana. Cada peso que ganaba lo ahorraba religiosamente. Cuando cumplí 18 años, dijo Esteban, su voz adquiriendo una fuerza que hizo que todos se enderezaran. Regresé a ese almacén agrícola. Ya no era un niño asustado, era un joven con dinero suficiente para comprar todo el inventario de semillas del lugar. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en Esteban, hipnotizados por la historia. ¿Saben qué hice?, preguntó Esteban, una sonrisa que no llegaba a sus ojos comenzando a formarse en su rostro. Compré el almacén completo, el edificio, el inventario, todo, y despedí al dueño ese mismo día. Un murmullo de asombro recorrió el showroom. La lección implícita era clara, y todos entendían perfectamente hacia dónde se dirigía la situación actual. Pero aquí está la diferencia, continuó Esteban, su voz volviéndose más suave, pero infinitamente más peligrosa. Yo no lo hice por venganza, lo hice porque ese hombre había demostrado que no entendía el valor real de las personas, y alguien así no merecía estar en una posición donde pudiera lastimar a otros. Marcelo tragó saliva audiblemente. Señor Morales, nosotros cometimos un error terrible, pero seguramente podemos encontrar una solución que no involucre medidas tan drásticas. ¿Drásticas? Esteban se volvió hacia Marcelo con una mirada que podría haber derretido acero. ¿Le parece drástico que un empresario legítimo quiera adquirir una empresa que claramente necesita una administración mejor? En ese momento, las puertas de cristal del showroom se abrieron y entraron 3 hombres vestidos con trajes oscuros, portando maletines de cuero y carpetas legales. El doctor Roberto Mendoza, un hombre distinguido de cabello plateado, lideraba el grupo con la confianza de alguien que había manejado adquisiciones empresariales multimillonarias durante décadas. Esteban, dijo el doctor Roberto acercándose con una sonrisa profesional, esta es la empresa que quieres adquirir. La llegada del equipo legal fue como la caída del telón final en una obra de teatro. La realidad de lo que estaba sucediendo golpeó a todos los presentes con la fuerza de un tsunami. Doctor Roberto, dijo Esteban con cordialidad genuina, le presento a Marcelo Silveira, el gerente actual de Automóviles Premium Elite. Marcelo, el doctor Roberto Mendoza, el abogado corporativo más respetado de la región. El doctor Roberto extendió su mano hacia Marcelo, quien la estrechó con dedos temblorosos. Señor Silveira, entiendo que necesitamos hablar sobre los términos de la transferencia de propiedad. ¿Términos?, balbuceó Marcelo. Pero esto es real. ¿De verdad va a comprar toda la concesionaria? Uno de los asistentes del doctor Roberto abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta de documentos. Tenemos aquí los contratos estándar de adquisición empresarial. Necesitaremos acceso a todos los registros financieros, inventarios, contratos de franquicia y documentación legal de la empresa. Esteban se dirigió hacia la Toyota Hilux blanca, que había estado admirando cuando llegó esa mañana. Pasó su mano suavemente sobre la carrocería reluciente,
el mismo gesto que había intentado hacer horas antes cuando fue bruscamente detenido. «Esta camioneta», dijo Esteban volviéndose hacia los vendedores, «me dijeron que costaba 250, 000 pesos. Muy bien. Ahora que soy el propietario de esta concesionaria, me la llevo gratis». Rodrigo soltó un gemido ahogado. La ironía de la situación era tan perfecta que parecía sacada de una película. «Pero hay algo más importante que una camioneta», continuó Esteban, su voz adquiriendo el tono de un profesor que está a punto de dar la lección más importante de la vida. «Hay 3 empleados aquí que han demostrado hoy que no entienden el valor fundamental del respeto humano». Los 3 vendedores intercambiaron miradas de pánico absoluto. Sabían exactamente lo que venía después. «Sin embargo», dijo Esteban sorprendiendo a todos, «también creo en las segundas oportunidades. Cada uno de ustedes tiene una decisión que tomar». El doctor Roberto había comenzado a organizar los documentos sobre el capó de un BMW cercano, transformando el elegante showroom en una oficina legal improvisada. «Pueden quedarse», anunció Esteban, «pero bajo condiciones muy específicas. Pasarán los próximos 6 meses trabajando sin comisiones, solo salario básico. Durante ese tiempo, atenderán personalmente a cada cliente que entre por esa puerta, sin importar cómo se vea, cómo se vista o qué tipo de vehículo maneje». Hizo una pausa dejando que la propuesta se asentara. «Al final de esos 6 meses, si han demostrado que realmente han aprendido la lección, podrán conservar sus empleos con todas las comisiones restauradas. Si no», no necesitaba terminar la frase. La implicación era cristalina. «Señor Morales», dijo Alejandro con voz quebrada, «nosotros aceptamos. Haremos lo que sea necesario para compensar nuestro error». «No es conmigo con quien tienen que compensar», respondió Esteban firmemente. «Es con cada persona que entre por esa puerta, buscando ser tratada con dignidad». Sandra se acercó tímidamente. «Señor Morales, ¿qué hay de mi posición?» Esteban la estudió cuidadosamente. «Usted, Sandra, será promovida a gerente general interina. Su primer trabajo será supervisar que estos caballeros cumplan con su periodo de rehabilitación profesional». Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas de gratitud y shock. En cuestión de horas había pasado de ser una secretaria que se había reído de la humillación de un cliente a ser la gerente de toda la operación. El doctor Roberto se acercó a Esteban con los primeros documentos preparados. «Esteban, necesitamos tu firma aquí para iniciar el proceso formal de adquisición». Mientras Esteban firmaba los papeles que lo convertirían en el nuevo propietario de automóviles Premium Elite, reflexionó sobre el círculo que se estaba cerrando. El niño humillado de 8 años finalmente había encontrado la manera de asegurar que ningún otro niño, ningún otro trabajador honesto, ninguna otra persona sencilla tuviera que pasar por la misma humillación que él había presenciado en su infancia. La transformación estaba apenas comenzando, y su alcance, aunque inimaginable en ese momento, se extendería mucho más allá de las paredes de cristal de la concesionaria. Las siguientes horas en Automóviles Premium Elite fueron un torbellino de actividad que transformó completamente la dinámica del lugar. Mientras el doctor Roberto y su equipo legal trabajaban meticulosamente en la documentación de la adquisición, Esteban observaba cada detalle de la operación que ahora le pertenecía, tomando nota mental de cada cambio que implementaría. Su visión no era solo empresarial, sino social. Quería un lugar donde cada persona, sin importar su origen, se sintiera bienvenida y respetada. La noticia de lo que estaba sucediendo comenzó a extenderse por la ciudad como un incendio forestal. Los empleados de otras concesionarias llamaban a sus contactos en Premium Elite para confirmar los rumores increíbles que circulaban. Un campesino humilde había comprado la concesionaria más exclusiva de la región después de ser humillado por su apariencia. Para muchos, era una historia de película, un golpe de justicia que resonaba con la fibra más profunda del pueblo mexicano, harto de la soberbia y la discriminación. «Señor Morales», dijo Sandra acercándose con una carpeta en las manos, su nueva autoridad como gerente interina aún sintiéndose surrealista. «He estado revisando los registros de ventas de los últimos meses. Hay algo que creo que debería ver». Esteban tomó la carpeta y comenzó a revisar los números. Lo que encontró no lo sorprendió, pero sí confirmó sus sospechas más profundas sobre la cultura tóxica que había permitido que el incidente de esa mañana ocurriera. «Interesante», murmuró Esteban mientras examinaba las estadísticas.
Veo que las ventas han estado disminuyendo consistentemente durante los últimos 6 meses. ¿Tiene alguna teoría sobre por qué está sucediendo esto, Sandra? Sandra intercambió una mirada nerviosa con algunos de los otros empleados que se habían acercado. Bueno, señor, hemos recibido varias quejas de clientes potenciales que dijeron que se sintieron mal recibidos aquí. ¿Mal recibidos? Esteban levantó una ceja. ¿Podría ser más específica? Hay un registro de al menos 12 personas que vinieron a ver vehículos en los últimos 3 meses y que posteriormente compraron en otras concesionarias, explicó Sandra señalando hacia una sección particular del informe. Cuando nuestro equipo de seguimiento los contactó para preguntar por qué no compraron aquí, la mayoría mencionó que se sintieron juzgados o no bienvenidos debido a su apariencia o situación económica aparente. Rodrigo, que había estado escuchando desde una distancia prudente, se acercó con expresión avergonzada. Señor Morales, yo creo que puedo explicar parte de eso. Esteban se volvió hacia él con una expresión que invitaba a continuar, pero que también dejaba claro que esperaba honestidad absoluta. Hemos tenido una política no oficial, admitió Rodrigo, las palabras saliendo de él como si le causaran dolor físico, de precalificar a los clientes basándonos en su apariencia. Pensábamos que estábamos protegiendo nuestro tiempo y el de los clientes serios. ¿Precalificar?, repitió Esteban, su voz adquiriendo un tono que hizo que varios empleados se encogieran visiblemente. Alejandro se unió a la confesión, su rostro pálido, pero determinado a ser completamente honesto. Si alguien llegaba en un auto viejo o vestido de manera simple, asumíamos que no podía permitirse nuestros vehículos y les dábamos un servicio mínimo. ¿Y quién implementó esta política no oficial?, preguntó Esteban, aunque la respuesta era obvia. Marcelo, que había estado tratando de mantener un perfil bajo mientras los abogados revisaban los documentos corporativos, se acercó lentamente. Fui yo, admitió con voz apenas audible. Pensé que estaba siendo eficiente, maximizando nuestro tiempo con clientes que realmente podían comprar. Esteban estudió a Marcelo por un largo momento, evaluando no solo sus palabras, sino la sinceridad detrás de ellas. Marcelo, dijo finalmente, ¿se da cuenta de que esa política no solo era moralmente reprobable, sino también comercialmente desastrosa? ¿Comercialmente desastrosa?, preguntó Marcelo confundido. Esteban tomó los reportes de Sandra y los extendió sobre el capó de la Hilux blanca. Mire estos números: 12 ventas perdidas en 3 meses, cada una con un valor promedio de 200,000 pesos. Eso representa 2,400,000 pesos en ingresos perdidos. Hizo una pausa para que la cifra se asentara. Si calculamos las comisiones que ustedes habrían ganado, estamos hablando de aproximadamente 120,000 pesos en ingresos personales perdidos por cada vendedor. En 3 meses, los rostros de los 3 vendedores reflejaron la comprensión gradual de la magnitud de su error, no solo moral, sino también financiero. Pero eso es solo la punta del iceberg, continuó Esteban, su voz adquiriendo el tono de un profesor que está impartiendo una lección crucial. Cada cliente insatisfecho probablemente le contó a al menos 5 personas sobre su experiencia negativa aquí. Eso significa que potencialmente perdieron 60 clientes futuros por el efecto del boca a boca negativo. Sandra había comenzado a tomar notas, fascinada por el análisis empresarial que Esteban estaba proporcionando. En el mundo de los negocios, prosiguió Esteban, existe un principio fundamental que parece que nadie aquí entendía. Nunca se puede determinar la capacidad económica real de una persona por su apariencia. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para proporcionar el ejemplo perfecto, las puertas de cristal se abrieron y entró un hombre mayor vestido con overol de trabajo manchado de grasa, botas de seguridad y una gorra desgastada de una empresa petrolera. Todos los empleados se tensaron visiblemente, y Esteban pudo ver exactamente cómo sus mentes estaban procesando la situación según sus viejos prejuicios. La prueba de fuego, pensó Esteban, acaba de comenzar, y el destino de su revolución del respeto dependía de cómo sus empleados la enfrentarían. Permítanme demostrarles algo, dijo Esteban en voz baja a los vendedores. Ustedes manténganse aquí y observen. Sandra, venga conmigo. Esteban se acercó al recién llegado con una sonrisa genuina y cálida. Buenos días, señor. Bienvenido a Automóviles Premium Elite. Soy Esteban Morales, el nuevo propietario.
¿En qué podemos ayudarle hoy? El hombre del overol pareció sorprendido por la calidez del recibimiento. Buenos días, soy Carlos Herrera. Vine a ver camionetas. He estado ahorrando durante años y finalmente tengo el dinero para comprar algo nuevo. Excelente, don Carlos, respondió Esteban con entusiasmo genuino. ¿Qué tipo de trabajo realiza? Eso nos ayudará a recomendarle el vehículo perfecto para sus necesidades. Soy supervisor de mantenimiento en la refinería petrolera, explicó Carlos. Necesito algo robusto que pueda manejar terrenos difíciles, pero también cómodo para los viajes largos. Esteban guió a Carlos hacia la sección de camionetas, explicando las características de cada modelo con el mismo nivel de detalle y respeto que habría mostrado a cualquier ejecutivo en traje de $3. Desde la distancia, los tres vendedores observaban la interacción con creciente comprensión. Sandra tomaba notas mentales de cada técnica que Esteban empleaba. «Esta Toyota Hilux», dijo Esteban señalando hacia el mismo vehículo que había querido ver esa mañana. «Tiene exactamente las características que está buscando. Motor V6, tracción en las 4 ruedas, capacidad de remolque de 3.500 kilogramos. Se ve perfecta», admitió Carlos, «pero probablemente esté fuera de mi presupuesto». «¿Cuánto cuesta?» $250,000 pesos, respondió Esteban honestamente. «Pero tenemos opciones de financiamiento que podrían funcionar para usted. ¿Cuánto tiene disponible para el enganche?» Carlos sonrió. «Tengo $300,000 pesos en efectivo. Quería pagar todo de contado». El silencio que siguió fue elocuente. Los tres vendedores intercambiaron miradas de shock absoluto. Acababan de presenciar exactamente el tipo de error de juicio que habían estado cometiendo durante meses. «Perfecto», dijo Esteban sin perder el ritmo. «Sandra, ¿podría preparar los documentos de venta para don Carlos y asegúrese de incluir el paquete de mantenimiento gratuito por 2 años?» Mientras Sandra se dirigía a preparar la documentación, Esteban se volvió hacia los vendedores con una expresión que no necesitaba palabras para transmitir su mensaje. «Don Carlos», dijo Esteban, «¿le molestaría compartir algo con mis empleados? Me gustaría que supieran cómo fue tratado en otras concesionarias cuando buscaba su camioneta». Carlos se encogió de hombros. «No hay problema. Visité 3 lugares antes de venir aquí. En todos me dijeron que sus vehículos no eran para mi tipo de cliente o que debería buscar algo más apropiado para mi presupuesto». «¿Y cómo se sintió cuando le dijeron eso?», preguntó Esteban. «Humillado», respondió Carlos honestamente. «Trabajo 60 horas a la semana desde hace 30 años. He ahorrado cada peso, honestamente. No entiendo por qué el hecho de que mis manos estén manchadas de grasa me hace menos cliente que alguien en traje». Rodrigo se acercó, claramente afectado por las palabras de Carlos. «Señor, le ofrezco mis disculpas por la industria en general. Lo que le hicieron estuvo mal». «Gracias, joven», respondió Carlos. «Pero ustedes aquí me han tratado con respeto desde el momento en que entré. Eso dice mucho sobre el tipo de negocio que manejan». Esteban observó cómo las palabras de Carlos impactaban a cada uno de sus empleados. Era una lección más poderosa que cualquier sermón que él podría haber dado. «Sandra», llamó Esteban, «cuando termine con los documentos de don Carlos, quiero que programe una reunión con todo el personal para mañana por la mañana. Vamos a implementar algunos cambios importantes en nuestras políticas de atención al cliente». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Sandra mientras regresaba con los contratos de venta. «Primero», anunció Esteban, asegurándose de que todos pudieran escuchar, «todo cliente que entre por esa puerta será recibido con el mismo nivel de respeto y atención, sin excepción. Segundo, implementaremos un programa de capacitación en sensibilidad cultural y socioeconómica para todo el personal». Hizo una pausa observando las caras atentas de sus empleados. «Tercero, cualquier empleado que sea reportado por discriminar contra un cliente basándose en su apariencia será despedido inmediatamente, sin excepción. Y cuarto», continuó con una sonrisa que finalmente llegaba a sus ojos, «vamos a cambiar el nombre de esta concesionaria. A partir de mañana seremos conocidos como Automóviles Respeto y Dignidad». Carlos, que había estado escuchando mientras firmaba sus documentos, levantó la vista con una sonrisa amplia. «Me gusta ese nombre. Refleja exactamente lo que debería ser cualquier negocio». El doctor Roberto se acercó a Esteban con los documentos finales de la adquisición. «Esteban, necesitamos tu firma final aquí. Una vez que firmes esto, serás oficialmente el propietario único de esta empresa».
Esteban tomó la pluma, pero antes de firmar se dirigió una vez más a los empleados reunidos. Lo que sucedió aquí hoy no fue solo por mí, dijo con voz firme. Fue sobre cada persona trabajadora, cada persona honesta, que ha sido juzgada injustamente por su apariencia. A partir de hoy, este lugar será un símbolo de que el respeto no se compra ni se vende. Se da libremente a cada ser humano que lo merece. Firmó los documentos con un trazo firme y decisivo. La revolución había comenzado oficialmente, y su eco resonaría mucho más allá de las paredes de ese showroom. Las semanas que siguieron a la adquisición de automóviles Respeto y Dignidad fueron un testimonio viviente de cómo un solo acto de justicia puede crear ondas expansivas que transforman comunidades enteras. La historia de Esteban Morales y la revolución silenciosa que había iniciado se extendió por toda la región como semillas llevadas por el viento, germinando en lugares donde nadie había esperado que creciera el cambio. El primer día oficial bajo la nueva administración comenzó antes del amanecer. Esteban llegó a la concesionaria cuando las primeras luces doradas del sol apenas rozaban los cristales del showroom, conduciendo no su nueva Hilux, sino su fiel camioneta azul restaurada. Había decidido mantener ambos vehículos como recordatorio constante de dónde había venido y hacia dónde se dirigía, un símbolo de sus raíces y su crecimiento. Sandra ya estaba esperándolo en la entrada con una carpeta llena de propuestas y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. Durante las últimas semanas, había trabajado incansablemente para diseñar los nuevos protocolos de atención al cliente, consultando con expertos en servicio al cliente y estudiando las mejores prácticas de concesionarias reconocidas internacionalmente por su excelencia en trato humano. Su iniciativa y compromiso eran prueba de que la verdadera transformación nace del corazón. «Buenos días, señor Morales», dijo Sandra con una sonrisa que reflejaba el orgullo genuino que sentía por su nueva responsabilidad. «Tengo el programa de capacitación listo para presentárselo antes de que lleguen los demás empleados». Esteban aceptó la carpeta y comenzó a revisar cuidadosamente cada página. Los protocolos que Sandra había desarrollado eran exhaustivos, pero elegantes en su simplicidad. Cada cliente sería recibido en los primeros 30 segundos de su llegada. Se les ofrecería una bebida sin importar cuánto tiempo planearan quedarse. Y más importante aún, cada empleado tendría prohibido hacer cualquier suposición sobre la capacidad económica de un cliente hasta que el cliente mismo revelara sus intenciones y presupuesto. La esencia de la propuesta era clara: el respeto incondicional. «Excelente trabajo, Sandra», dijo Esteban, y pudo ver cómo sus palabras iluminaron el rostro de la joven gerente. «Pero quiero agregar un elemento más a este programa». «¿Cuál sería, señor?», preguntó Sandra intrigada. «Quiero que cada empleado pase una semana trabajando en mi hacienda», anunció Esteban, sorprendiendo a Sandra con la propuesta. «Quiero que entiendan realmente cómo es ganarse el dinero con trabajo físico, cuánto esfuerzo representa cada peso que un trabajador ahorra para comprar algo especial. Que sientan el sol, el polvo, el sudor, que sepan el valor de cada centavo que la gente humilde deposita en sus manos». Sandra tomó notas rápidamente, fascinada por la profundidad del enfoque de Esteban hacia la reforma de la empresa. «Además», continuó Esteban, «implementaremos un programa de seguimiento postventa diferente a cualquier cosa que se haya hecho antes en esta industria. Cada cliente recibirá una llamada personal mía 30 días después de su compra, preguntándole específicamente sobre cómo fue tratado durante el proceso de venta. No quiero un monitoreo impersonal. Quiero que la gente sienta que su experiencia nos importa, que el respeto es genuino». En ese momento, Rodrigo, Alejandro y Mauricio llegaron juntos, sus rostros mostrando una mezcla de aprensión y esperanza. Durante las últimas semanas, habían estado viviendo en una incertidumbre constante, sabiendo que su futuro profesional dependía completamente de su capacidad de demostrar un cambio genuino en su forma de tratar a las personas. Habían pasado horas conversando, reflexionando y, en algunos casos, confrontando sus propios prejuicios. «Buenos días, caballeros», dijo Esteban con un tono que era firme, pero no hostil. «Espero que hayan usado este tiempo para reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente el servicio al cliente». «Señor Morales», dijo Rodrigo, dando un paso adelante como portavoz del grupo, «hemos estado hablando mucho entre nosotros y queremos que sepa que entendemos completamente la gravedad de nuestro comportamiento anterior.
No estamos pidiendo perdón porque sabemos que eso debe ganarse con acciones, no con palabras. Esteban estudió los rostros de los tres hombres, buscando señales de sinceridad genuina versus arrepentimiento calculado para conservar sus empleos. Me alegraba ver una nueva luz en sus ojos, una humildad que antes les era ajena. Me alegra escuchar eso, Rodrigo, respondió Esteban, porque esta mañana tendrán su primera oportunidad real de demostrar ese cambio de actitud. Como si hubiera sido coreografiado por el destino mismo, las puertas de cristal se abrieron y entró una mujer mayor, claramente nerviosa, vestida con ropa sencilla, pero limpia y cuidadosamente planchada. Llevaba un bolso viejo, pero bien cuidado, y se movía con la cautela de alguien que había sido rechazado demasiadas veces en lugares como este. Era Esperanza Vázquez, una mujer que representaba a millones de personas, silenciadas y subestimadas por una sociedad de apariencias. «Buenos días», dijo la mujer con voz tímida, dirigiéndose a nadie en particular. «Me dijeron que aquí tratan bien a todas las personas, sin importar cómo se vean». Esteban intercambió una mirada significativa con los vendedores, indicándoles claramente que esta era su prueba de fuego, la oportunidad de poner en práctica todo lo que habían aprendido, o de demostrar que el cambio era superficial. Rodrigo se acercó inmediatamente, pero Esteban pudo ver que el joven luchaba internamente con sus instintos anteriores. El viejo Rodrigo quería juzgar, pero el nuevo Rodrigo, el que había sentido la vergüenza y el remordimiento, se impuso. Después de una pausa apenas perceptible, Rodrigo extendió una sonrisa genuina. «Buenos días, señora. Bienvenida a Automóviles Respeto y Dignidad. Soy Rodrigo, y será un honor ayudarla hoy. ¿Puedo ofrecerle un café o un agua mientras hablamos sobre lo que está buscando?» La mujer pareció sorprendida por la calidez del recibimiento. Su rostro se iluminó con una esperanza tenue. «Oh, gracias. Un vaso de agua estaría bien. Soy Esperanza Vázquez. He estado ahorrando durante 5 años para comprar un auto usado, pero mi nieta me dijo que viniera aquí porque ustedes ayudan a las personas como yo». Esteban observó cuidadosamente mientras Rodrigo procesaba esta información. El vendedor joven había aprendido claramente la lección de no hacer suposiciones precipitadas, de escuchar primero, de respetar siempre. «Señora Esperanza», dijo Rodrigo con respeto genuino, «nos encanta ayudar a personas que han trabajado duro para ahorrar su dinero. ¿Podría contarme un poco sobre qué tipo de vehículo está buscando y cuál es su presupuesto aproximado?» «Bueno», respondió Esperanza, abriendo su bolso y sacando un sobre manila cuidadosamente doblado. «Tengo 85,000 pesos en efectivo. Sé que no es mucho, pero pensé que tal vez podrían ayudarme a encontrar algo confiable». Rodrigo miró hacia Esteban, quien asintió casi imperceptiblemente, indicándole que manejara la situación como creyera conveniente. «Señora Esperanza», dijo Rodrigo, 85,000 pesos es una cantidad respetable que ha ahorrado con trabajo duro. Definitivamente podemos encontrar algo perfecto para usted. ¿Para qué planea usar principalmente el vehículo?» «Para ir a ver a mis nietos», respondió Esperanza con los ojos iluminándose. «Viven en 3 ciudades diferentes y el autobús es tan caro y tardado. Con mi propio auto podría visitarlos más seguido». Mientras Rodrigo comenzaba a mostrarle opciones apropiadas a Esperanza, Esteban notó que Alejandro y Mauricio observaban atentamente, aprendiendo de la interacción. Era exactamente el tipo de transformación cultural que había esperado lograr. Un cambio que se gestaba de adentro hacia afuera. Un respeto que nacía de la comprensión genuina. En ese momento, el teléfono de la concesionaria sonó. Sandra contestó, y después de una breve conversación, se acercó a Esteban con expresión intrigada. «Señor Morales», dijo Sandra en voz baja. Era un reportero del canal regional de noticias. «Dice que han recibido múltiples llamadas de personas contando la historia de lo que pasó aquí y quieren hacer un reportaje sobre la revolución del respeto, como la están llamando». Esteban frunció el ceño. La publicidad no era algo que hubiera buscado. Su motivación había sido puramente personal y de justicia social. «¿Qué tipo de reportaje?», preguntó. «Quieren entrevistarlo a usted, a los empleados y a algunos de los clientes que han sido atendidos bajo el nuevo sistema», explicó Sandra. «Dicen que la historia se ha vuelto viral en las redes sociales y que representa algo que la gente necesita escuchar en estos tiempos». Antes de que Esteban pudiera responder, las puertas se abrieron nuevamente y entró Carlos Herrera,
el supervisor de la refinería que había comprado la camioneta semanas atrás, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 4 hombres más, todos vestidos con ropa de trabajo, sus rostros reflejando la misma dignidad y el mismo cansancio honesto de Carlos. «Don Esteban», gritó Carlos con entusiasmo genuino, «vine a traerle a mis compañeros de trabajo. Después de ver cómo me trataron aquí, todos decidieron comprar sus vehículos en su concesionaria». Los ojos de Esteban se ampliaron ligeramente. No había anticipado que el efecto de boca a boca sería tan inmediato y poderoso, que su acto de justicia resonaría tan profundamente en la comunidad trabajadora. «Carlos, qué gusto verlo», respondió Esteban, acercándose para estrechar la mano de cada uno de los visitantes. «Espero que esté contento con su camioneta». «¿Contento?», Carlos rió. «Estoy más que contento, pero lo que más me impresionó no fue la camioneta, sino cómo me hicieron sentir como ser humano. Eso no tiene precio». Uno de los compañeros de Carlos, un hombre robusto con manos claramente marcadas por el trabajo manual, se acercó a Esteban. «Señor Morales», dijo con voz profunda y sincera, «soy Miguel Sánchez, soldador de la refinería. Carlos nos contó lo que usted hizo aquí, cómo cambió todo después de que lo trataran mal por su apariencia. Yo he pasado por eso mismo en otros lugares. Quiero comprar aquí porque respeto lo que usted representa». Esteban sintió una emoción profunda al escuchar las palabras de Miguel. Esto era exactamente lo que había esperado lograr. No solo cambiar una empresa, sino enviar un mensaje más amplio sobre el valor de la dignidad humana. «Miguel», respondió Esteban, «será un honor servirle, pero quiero que sepa algo importante. Ya no se trata de mí. Se trata de crear un lugar donde cada persona sea tratada con el respeto que merece. Un lugar que refleje el verdadero espíritu de nuestra gente». Sandra se acercó con una sonrisa que irradiaba orgullo profesional. «Señor Morales, podríamos asignar a Alejandro y Mauricio para que atiendan a los compañeros de don Carlos. Creo que sería una excelente oportunidad para que demuestren lo que han aprendido». Esteban asintió, observando cómo los 2 vendedores se acercaban a los trabajadores de la refinería con una actitud completamente diferente a la que habían mostrado semanas atrás. No había rastro de la superioridad condescendiente que habían exhibido antes. En su lugar, mostraban respeto genuino y profesionalismo auténtico, escuchando atentamente las necesidades de cada cliente. «Señores», dijo Alejandro dirigiéndose al grupo, «bienvenidos a Automóviles Respeto y Dignidad. Será un privilegio ayudarles a encontrar los vehículos perfectos para sus necesidades». Mauricio se unió añadiendo, «¿Podrían contarnos un poco sobre qué tipo de trabajo realizan? Eso nos ayudará a recomendarles las opciones más adecuadas». Esteban observó con satisfacción, mientras sus empleados aplicaban los nuevos protocolos, pero más importante aún, mientras demostraban una transformación genuina en su comprensión del valor humano. En medio de esta actividad, el teléfono de Esteban sonó. Era el doctor Enríquez de su banco. «Esteban», dijo el doctor Enríquez con voz intrigada, «he estado recibiendo llamadas de otros empresarios de la región preguntando sobre ti. Parece que tu historia se ha extendido más allá de lo que imaginaste». «¿Qué tipo de llamadas?», preguntó Esteban, alejándose ligeramente del bullicio del showroom. «Propietarios de otros negocios que quieren implementar políticas similares a las tuyas», explicó el banquero. «Restaurantes, tiendas de ropa, incluso otras concesionarias en ciudades vecinas. Todos quieren saber cómo crear ambientes más inclusivos y respetuosos, cómo replicar lo que tú has llamado la revolución del respeto». Esteban se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. Lo que había comenzado como un acto personal de justicia estaba transformándose en algo mucho más grande, un movimiento que tocaba la fibra moral de la sociedad. «Doctor Enríquez», dijo finalmente, «¿cree que esto podría convertirse en algo más permanente? ¿Algo que realmente cambie la forma en que las empresas tratan a las personas?» «Esteban», respondió el banquero con convicción, «creo que has iniciado algo que esta sociedad necesitaba desesperadamente. La gente está hambrienta de dignidad y respeto. Lo que has hecho aquí ha tocado una fibra muy profunda en el corazón de la gente trabajadora, de la gente honesta. Tu historia ha demostrado que es posible hacer negocios con principios, con ética, y aún así tener éxito. Es un modelo que muchos quieren seguir». Cuando Esteban colgó el teléfono, miró alrededor del showroom que ahora bullía de actividad positiva. Esperanza estaba firmando los documentos para un auto usado en excelente condición que Rodrigo había encontrado para ella.
con un plan de financiamiento que se ajustaba perfectamente a su presupuesto y su jubilación. Los compañeros de Carlos estaban examinando diferentes vehículos con Alejandro y Mauricio, que los trataban con el mismo nivel de atención que habrían dado a cualquier ejecutivo corporativo. La energía en el lugar era palpable, una mezcla de profesionalismo, calidez y un genuino deseo de servir. Sandra se acercó a él con una expresión que mezclaba emoción con algo que parecía asombro reverencial. «Señor Morales», dijo, «acabamos de recibir 3 llamadas más de personas que quieren venir específicamente porque escucharon sobre cómo tratamos a nuestros clientes. Y tengo que decirle algo más. Las ventas de esta semana ya han superado el promedio mensual anterior, y es solo miércoles». Esteban sonrió. Pero no era una sonrisa de triunfo comercial. Era la sonrisa de alguien que había visto florecer algo hermoso en terreno que antes había sido árido. La revolución del respeto estaba apenas comenzando, y sus efectos se extenderían mucho más allá de las paredes de cristal de una concesionaria, transformando la forma en que las personas interactuaban, tanto en los negocios como en la vida. 3 meses habían pasado desde la transformación de Automóviles, Respeto y Dignidad, y la concesionaria se había convertido en algo más que un simple negocio. Era un símbolo viviente de dignidad humana que atraía visitantes de ciudades vecinas, curiosos por presenciar el milagro de un trato justo. Sin embargo, en una tarde lluviosa que parecía presagiar eventos emotivos, Esteban estaba a punto de enfrentar el momento más vulnerable de toda su travesía. La llamada llegó mientras Esteban revisaba los reportes mensuales que mostraban un crecimiento del 300% en ventas. Sandra había desarrollado una metodología de atención tan efectiva que otras empresas de la región habían comenzado a enviar delegaciones para estudiar sus protocolos. Los 3 vendedores, que una vez lo habían humillado, ahora eran ejemplos de transformación profesional, atendiendo a cada cliente con una dedicación que nacía de la comprensión genuina del valor humano. Su proceso de rehabilitación, aunque estricto, había dado frutos que superaban cualquier expectativa. «Señor Morales», dijo la voz temblorosa del doctor Enríquez al teléfono, «necesito que venga al banco inmediatamente. Ha surgido una situación complicada». Esteban sintió un nudo formarse en su estómago. En sus décadas de experiencia empresarial, había aprendido a reconocer cuando una llamada urgente del banco significaba problemas serios, que rara vez eran solo financieros. «¿Qué tipo de situación, doctor?», preguntó Esteban, aunque parte de él temía la respuesta. «Prefiero explicárselo en persona, Esteban, pero involucra a Marcelo Silveira, el exgerente de su concesionaria, y algunas acusaciones muy graves». El viaje al banco fue uno de los más largos en la vida de Esteban. Durante los 20 minutos que tardó en llegar, su mente corrió por 1000 posibilidades diferentes, ninguna de ellas particularmente tranquilizadora. El doctor Enríquez lo recibió en su oficina con una expresión que mezclaba preocupación profesional con genuina tristeza personal. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa y varios documentos legales que parecían presagiar complicaciones significativas. «Esteban», comenzó el banquero, «Marcelo Silveira ha presentado una demanda contra usted por despido injustificado y discriminación laboral. Pero eso no es lo peor». Esteban se hundió en la silla frente al escritorio, sintiendo como si el mundo hubiera comenzado a tambalearse bajo sus pies. «¿Qué más hay, doctor?» «Ha contratado a un abogado muy agresivo que está investigando todas sus transacciones financieras de los últimos 5 años. Están alegando que su adquisición de la concesionaria fue un acto de venganza maliciosa y están tratando de encontrar irregularidades en sus finanzas para sustentar su caso». Las palabras golpearon a Esteban como martillazos. Durante toda su vida había mantenido una reputación impecable de honestidad e integridad. La idea de que alguien estuviera cuestionando la legitimidad de su éxito financiero le causaba un dolor que iba más allá de lo meramente legal, un ataque a su honor y su historia. «Pero hay algo más perturbador», continuó el doctor Enríquez abriendo la carpeta. «Marcelo ha estado contactando a algunos de sus antiguos empleados y clientes tratando de conseguir testimonios de que usted ha estado discriminando contra personas de cierto nivel socioeconómico». «Discriminando», Esteban repitió la palabra como si fuera venenosa. «¿Cómo puede alegar eso cuando toda mi filosofía empresarial se basa precisamente en lo contrario, en la inclusión, en el respeto?» «Está tergiversando la verdad», explicó el banquero. «Dice que su política de contratar solo personas de origen humilde
y su enfoque en clientes trabajadores constituye discriminación inversa contra profesionales y personas de clase media alta, una forma de revanchismo social. Esteban sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica. El hombre que había creado un ambiente de inclusión total estaba siendo acusado de discriminación por alguien que había encarnado la discriminación más flagrante. «Doctor Enríquez», dijo Esteban con voz quebrada, «mi padre murió creyendo que nunca sería lo suficientemente bueno para cierta gente. Mi madre lavaba ropa ajena para que yo pudiera ir a la escuela. He pasado mi vida entera tratando de demostrar que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su vestimenta». Las lágrimas que Esteban había contenido durante décadas finalmente comenzaron a formarse en sus ojos. Era la primera vez en años que permitía que sus emociones más profundas afloraran a la superficie, la frustración y el dolor de ver su legado manchado. «Y ahora», continuó con voz temblorosa, «el mismo hombre que me humilló por mi apariencia está tratando de destruir todo lo que he construido, usando precisamente las mismas mentiras y distorsiones que siempre han usado para mantener a la gente como yo en su lugar, para perpetuar la misma injusticia». El doctor Enríquez se levantó y se acercó a Esteban, colocando una mano consoladora en su hombro. En todos sus años de relación profesional, nunca había visto al exitoso empresario en un estado tan vulnerable. «Esteban», dijo suavemente, «conozco su carácter desde hace años. Conozco cada peso que ha ganado honestamente. Esta batalla legal la puede ganar, pero necesito que sepa que será difícil y potencialmente muy pública». «¿Pública?», preguntó Esteban limpiándose discretamente los ojos. «Marcelo ha contactado a varios medios de comunicación. Está tratando de convertir esto en un caso mediático, pintándose como la víctima de un empresario vengativo que abusa de su poder económico para castigar a quienes no se ajustan a su visión». En ese momento, el teléfono de Esteban sonó. Era Sandra, y su voz sonaba alterada. «Señor Morales», dijo Sandra con urgencia apenas contenida, «necesita regresar a la concesionaria inmediatamente. Hay reporteros aquí, y Marcelo Silveira está afuera con ellos dando declaraciones que no son verdad». Esteban cerró los ojos y respiró profundamente. Durante un momento se sintió exactamente como el niño de 8 años que había sido indefenso ante las injusticias del mundo adulto. Pero cuando abrió los ojos, algo había cambiado. La vulnerabilidad seguía ahí, pero había sido acompañada por una determinación que nacía no de la riqueza o el poder, sino de algo mucho más profundo, la convicción absoluta de que estaba del lado correcto de la historia. La verdad era su escudo y su espada. «Doctor Enríquez», dijo Esteban, su voz recuperando su firmeza característica, «prepare todos los documentos que necesitemos. Vamos a luchar esto con la verdad, nada más que la verdad, y que el pueblo decida quién miente y quién dice la verdad». El regreso a la concesionaria fue como entrar en una zona de guerra mediática. 3 camionetas de televisión estaban estacionadas frente al edificio, y un pequeño grupo de reporteros había rodeado a Marcelo Silveira, quien gesticulaba dramáticamente mientras hablaba, su voz impostada para sonar como la de una víctima. Esteban pudo escuchar fragmentos de lo que Marcelo estaba diciendo: abuso de poder económico, venganza personal, discriminación contra profesionales exitosos. Cada palabra era como una puñalada en la integridad que Esteban había construido durante toda su vida, en el honor de su familia y en los valores que representaba. Sandra salió corriendo del edificio cuando vio llegar a Esteban, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. «Señor Morales», dijo con la voz quebrada. «Rodrigo, Alejandro y Mauricio están adentro. Están devastados. Dicen que si esto afecta a la empresa, renunciarán para que usted no sufra más problemas». Esas palabras fueron las que finalmente quebraron la compostura de Esteban. Los mismos hombres que una vez lo habían humillado, ahora estaban dispuestos a sacrificar sus empleos para protegerlo. La transformación había sido tan completa y genuina que ahora se consideraban responsables de defenderlo, de su legado. Esteban entró a la concesionaria y encontró a los 3 vendedores esperándolo con expresiones de angustia y determinación, sus rostros curtidos por la preocupación y la lealtad. «Señor Morales», dijo Rodrigo dando un paso adelante, «queremos que sepa que testificaremos en su favor en cualquier tribunal. Lo que usted hizo aquí fue justo, y lo que estamos viviendo ahora es exactamente lo contrario. Esto es una infamia.
Usted nos enseñó lo que significa realmente el respeto, añadió Alejandro, con la voz firme a pesar del dolor. No vamos a permitir que Marcelo destruya eso con mentiras. Defenderemos la verdad, cueste lo que cueste. Mauricio, que había sido el más resistente al cambio inicialmente, se acercó con determinación. Señor Morales, ese hombre afuera está mintiendo. Todos sabemos cómo trataba a los clientes antes de que usted llegara. Todos sabemos quién es realmente el discriminador aquí. Él no tiene la autoridad moral para acusar a nadie. Esteban miró a los 3 hombres que se habían transformado de antagonistas en defensores leales, y sintió una mezcla de orgullo y dolor que le cortó la respiración, un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. Muchachos, dijo con voz quebrada, ustedes no tienen que hacer esto. Esto es mi batalla, no la de ustedes. Mi compromiso es con ustedes, con su futuro. Con todo respeto, señor, dijo Rodrigo firmemente. Usted nos enseñó que cuando algo está bien, es batalla de todos, y esto está bien. Usted nos enseñó a no callarnos ante la injusticia, a defender lo correcto, y eso es lo que haremos. En ese momento las puertas se abrieron y entraron Carlos Herrera y Miguel Sánchez, acompañados por al menos 10 trabajadores más de la refinería, sus overoles manchados de grasa, sus rostros serios, su presencia imponente. Don Esteban, dijo Carlos con voz firme, nos enteramos de lo que está pasando. Vinimos a decirle que nosotros también vamos a testificar. Ese hombre afuera está mintiendo sobre quién es usted realmente. Él es un ejemplo para todos nosotros. Miguel se acercó, quitándose su casco de trabajo en un gesto de respeto. Señor Morales, he trabajado 30 años en diferentes lugares. Sé reconocer a un hombre bueno cuando lo veo. Usted es un hombre bueno y no vamos a permitir que las mentiras destruyan lo que ha construido aquí, este símbolo de respeto y dignidad. Esteban sintió que las lágrimas volvían a amenazar con desbordarse. En el momento más oscuro de su batalla, las mismas personas que había defendido habían venido a defenderlo a él, a su honor, a su legado. Era la culminación de todo lo que había sembrado. Esperanza Vázquez, la mujer mayor que había comprado su auto meses atrás, entró acompañada por sus 3 nietos adultos. Señor Esteban, dijo con voz temblorosa pero firme, mis nietos me dijeron que ese hombre está diciendo cosas feas sobre usted en la televisión. Vine a decirle que nosotros sabemos quién es usted realmente, que su ejemplo nos ha dado dignidad. Su nieto mayor, un joven profesional vestido con traje, se acercó. Señor Morales, soy abogado. Mi abuela me contó cómo lo trataron aquí y cómo usted cambió las cosas. Si necesita representación legal adicional, será un honor trabajar en su caso sin costo. Mi abuela y yo hemos aprendido de usted el verdadero valor de la justicia y la dignidad. En ese momento, rodeado por las personas cuyas vidas había tocado, Esteban Morales finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de derrota, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre, la realización de que había logrado algo más valioso que cualquier riqueza material. Había creado una comunidad basada en el respeto mutuo y la dignidad humana, un lazo inquebrantable que trascendía las leyes y los prejuicios. Y esa comunidad ahora había venido a protegerlo cuando él más lo necesitaba, para demostrar que la verdad siempre prevalece. La batalla legal que se avecinaba sería feroz, pero Esteban ya sabía que había ganado algo mucho más importante. Había demostrado que la bondad genuina siempre encuentra la forma de multiplicarse y regresar cuando más se necesita, como una cosecha abundante después de años de siembra. Su revolución del respeto había echado raíces profundas, y en ese momento Esteban no se sentía solo, se sentía invencible. La batalla legal que se desató en las semanas siguientes fue tan intensa como Esteban había temido, pero también reveló algo que ni él mismo había anticipado: la profundidad del impacto que su revolución del respeto había tenido en la comunidad entera. El tribunal se convirtió en un escenario donde no solo se juzgaba un caso laboral, sino donde se definía qué tipo de sociedad querían ser. Marcelo había contratado al bufete legal más agresivo de la región, encabezado por el abogado Cristóbal Mendoza, un hombre conocido por su habilidad para manipular la opinión pública y convertir casos simples en espectáculos mediáticos. Su estrategia era clara: pintar a Esteban como un empresario vengativo que había abusado de su poder económico para humillar a empleados profesionales y desquitar viejos resentimientos. Su señoría, declaró Cristóbal durante la primera audiencia,
su voz resonando con falsa indignación. Mi cliente fue víctima de una vendetta personal orquestada por un hombre que no pudo aceptar un trato comercial normal. El señor Morales utilizó su riqueza como un arma para destruir la carrera de mi cliente, simplemente porque no le gustó escuchar una evaluación honesta de su capacidad de compra. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, y Esteban sintió cada sílaba como una distorsión dolorosa de la verdad. Pero cuando miró hacia las bancas del público, vio algo que le devolvió la esperanza. La sala estaba completamente llena de personas que habían venido a apoyarlo: campesinos, mecánicos, jubilados, jóvenes profesionales, gente de todas las esferas, un mosaico de rostros unidos por un propósito común. El abogado de Esteban, el doctor Fernando Castillo, era un hombre de principios que había aceptado el caso, no por la remuneración, sino porque creía genuinamente en la justicia de la causa, en la dignidad que Esteban representaba. Su estrategia era diametralmente opuesta: dejar que los hechos y los testimonios hablaran por sí mismos, dejar que la verdad se impusiera. «Su señoría», respondió el doctor Castillo con calma y convicción, «este no es un caso sobre venganza personal, es un caso sobre dignidad humana, discriminación sistemática y la transformación positiva de una cultura empresarial tóxica. Los testimonios que presentaremos demostrarán que mi cliente no solo actuó dentro de sus derechos como empresario, sino que creó un cambio social positivo que ha beneficiado a cientos de personas, un legado que trasciende el dinero». La primera semana de testimonios fue brutal para Esteban. Marcelo había preparado cuidadosamente su versión de los eventos, presentándose como un gerente profesional que había sido injustamente atacado por un cliente irracional, un pobre hombre en desventaja. Varios antiguos empleados de otras empresas testificaron sobre la reputación agresiva de Esteban en los negocios, aunque sus testimonios sonaban ensayados y carecían de ejemplos específicos, lo que los hacía poco convincentes para el jurado y el público informado. «El señor Morales llegó a mi concesionaria como cualquier cliente», declaró Marcelo bajo juramento, su voz proyectando una falsa sinceridad que hizo que Esteban sintiera náuseas. «Cuando mis empleados le explicaron educadamente que nuestros vehículos tenían precios premium, él se ofendió de manera irracional y comenzó a amenazarnos con su poder económico, como un tirano». Sandra, quien observaba desde el público, susurró audiblemente: «Eso es mentira», pero fue rápidamente silenciada por el juez, aunque su indignación resonó en la sala. Sin embargo, la marea comenzó a cambiar cuando el doctor Castillo presentó su primer testimonio de defensa. Rodrigo subió al estrado con nerviosismo visible, pero con una determinación inquebrantable en sus ojos, su transformación personal brillando a través de su testimonio. «Señor Jiménez», dijo el doctor Castillo, «¿podría describir para el tribunal exactamente lo que ocurrió el día que el señor Morales visitó la concesionaria?» Rodrigo respiró profundamente y comenzó a relatar los eventos con una honestidad brutal que cortó como navaja a través de las mentiras de Marcelo. «Nos burlamos de él desde el momento en que entró», admitió Rodrigo, su voz temblando con la emoción del arrepentimiento genuino. «Lo juzgamos por su ropa, por su camioneta vieja, por su forma de hablar, por su apariencia humilde. Le dijimos que no podía permitirse nuestros carros sin siquiera preguntarle qué buscaba o cuál era su presupuesto. Fuimos arrogantes, injustos y crueles». «¿Y cómo reaccionó el señor Morales a este trato?», preguntó el doctor Castillo. «Con más paciencia de la que merecíamos», respondió Rodrigo. «Siguió siendo educado, siguió tratando de explicar que tenía dinero ahorrado, que solo quería ver las opciones. Nosotros seguimos riéndonos y humillándolo, pensando que éramos superiores, sin entender el daño que hacíamos». Cristóbal se levantó para objetar, pero el juez lo silenció con un gesto, visiblemente afectado por la sinceridad del testimonio. «¿Qué pasó después de que el señor Morales demostró su capacidad económica?», continuó el doctor Castillo. «Nos dio la oportunidad de conservar nuestros empleos», dijo Rodrigo, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Nos pudo haber despedido inmediatamente y habría estado en su derecho. En cambio, nos ofreció la chance de aprender, de cambiar, de convertirnos en mejores personas, en personas que valoran a los demás por lo que son, no por lo que tienen». «¿Y aceptaron esa oportunidad?», preguntó el doctor Castillo. «Sí, señor, y ha sido la mejor decisión de mi vida profesional», respondió Rodrigo con convicción absoluta.
El señor Morales nos enseñó que cada cliente merece respeto, sin importar cómo se vea o de dónde venga. Nos enseñó que nuestro trabajo no es juzgar a las personas, sino servirlas, con humildad y honestidad. Nos dio una segunda oportunidad, y él es un ejemplo vivo de ello. Cuando Cristóbal intentó interrogar a Rodrigo en el contrainterrogatorio, tratando de insinuar que había sido adoctrinado por Esteban o que actuaba por miedo, Rodrigo respondió con una fuerza que sorprendió a todos en la sala. «Nadie me adoctrinó», declaró firmemente. «Me educaron. Hay una diferencia enorme entre enseñarle a alguien a discriminar y enseñarle a respetar. El señor Morales hizo lo segundo, y por eso le estoy eternamente agradecido». Alejandro y Mauricio siguieron con testimonios igualmente poderosos, cada uno describiendo no solo los eventos de aquel día, sino la profunda transformación personal que habían experimentado bajo el liderazgo de Esteban. «Antes trabajaba para ganar comisiones», testificó Mauricio, su voz ahora llena de una nueva humildad. «Ahora trabajo para ayudar a las personas a encontrar lo que necesitan, a sentirse valoradas. La diferencia en satisfacción personal es indescriptible. Es como si antes estuviera ciego y ahora pudiera ver». Pero fue cuando Carlos Herrera subió al estrado que la sala del tribunal se transformó completamente. Su presencia física imponente y su manera directa de hablar cortaron a través de toda la retórica legal como un soplete a través de papel. Carlos, el trabajador de la refinería, representaba a la voz del pueblo, la gente humilde y honesta que rara vez tiene voz en los tribunales. «Señor Herrera», dijo el doctor Castillo, ¿podría decirnos por qué decidió comprar su vehículo en la concesionaria del señor Morales? «Porque fue el primer lugar en años donde me trataron como ser humano», respondió Carlos con una simplicidad que resonó por toda la sala, una verdad universal que nadie podía refutar. «Trabajo en la refinería. Mis manos están manchadas de grasa, mi ropa huele a petróleo. En otros lugares me miraban como si fuera basura, como si mi dinero fuera menos dinero. Aquí no». «¿Y cómo lo trataron en Automóviles Respeto y Dignidad?», preguntó el doctor Castillo, su voz suave. «Como si mi dinero fuera tan bueno como el de cualquier ejecutivo en traje», respondió Carlos. «Como si mi trabajo fuera tan valioso como cualquier otro. Como si yo fuera tan valioso como cualquier otro». La voz de Carlos se quebró ligeramente en las últimas palabras, y varias personas en el público se enjugaron los ojos discretamente, conmovidas por la cruda honestidad de sus palabras. «¿Considera usted que el señor Morales discrimina contra personas de cierto nivel socioeconómico?», preguntó el doctor Castillo. Carlos soltó una risa sin humor, una risa de incredulidad. «Señor, el señor Morales es la persona menos discriminatoria que he conocido en mi vida. Trata al presidente del banco igual que al mecánico de su camioneta, igual que al campesino. Para él solo hay una categoría de persona, seres humanos que merecen respeto, sin importar de dónde vengan o cuánto tengan en la cartera». Cuando llegó el turno de Esperanza Vázquez, la anciana subió al estrado con la ayuda de un bastón, pero su voz era firme y clara, llena de una dignidad forjada por años de vida. «Señora Vázquez», dijo el doctor Castillo suavemente, «¿podría contarnos sobre su experiencia en la concesionaria? Ahorré durante 5 años para comprar un carro», comenzó Esperanza, su voz cargada de emoción y orgullo. 5 años guardando cada peso, cada moneda, cada centavo. Cuando llegué allí, pensé que me iban a correr, como habían hecho en otros lugares. Pensé que mi ropa y mi edad serían un impedimento, que me juzgarían. «¿Y qué pasó?», preguntó el doctor Castillo, con una sonrisa que invitaba a la esperanza. «Me trataron como si fuera la cliente más importante del mundo», respondió con una sonrisa que iluminó toda la sala del tribunal. «No porque tuviera mucho dinero, sino porque era una persona que necesitaba ayuda, una persona que había trabajado duro y merecía respeto. Me escucharon, me aconsejaron, me ayudaron a encontrar el coche perfecto para visitar a mis nietos, me dieron dignidad. Durante 3 días más, un desfile constante de clientes, empleados de otras empresas que habían adoptado las políticas de Esteban y miembros de la comunidad, testificaron sobre el impacto transformador que la filosofía empresarial de Esteban había tenido en sus vidas. Cada testimonio era una lección de humanidad, un ejemplo de cómo el respeto puede cambiar vidas. La periodista Laura Vega, quien había seguido la historia desde el principio, testificó sobre cómo la revolución del respeto había inspirado cambios similares en docenas de empresas por toda la región. «Su señoría», declaró Laura,
Lo que comenzó como un incidente aislado de discriminación se ha convertido en un movimiento social. Empresas en 5 ciudades diferentes han implementado políticas similares a las del señor Morales, desde restaurantes hasta tiendas de ropa. Los índices de satisfacción del cliente han aumentado dramáticamente en todos los casos, y la moral de los empleados ha mejorado notablemente. Es un testimonio del poder del ejemplo y de la necesidad humana de sentirse valorado. Pero fue el testimonio final de la semana el que realmente selló el destino del caso. El doctor Enríquez, el banquero de Esteban, subió al estrado no solo como testigo de carácter, sino como alguien que tenía acceso a información financiera que demolería completamente la narrativa de Marcelo, revelando la verdad detrás de las apariencias. «Doctor Enríquez», dijo el doctor Castillo, «¿podría describir la reputación empresarial del señor Morales durante los años que ha sido su cliente?» «Es impecable», respondió el banquero sin vacilar, su voz llena de autoridad y experiencia. «En 15 años de relación comercial, nunca ha tenido un solo retraso en pagos, nunca ha incurrido en prácticas financieras cuestionables, nunca ha usado su poder económico de manera inadecuada o para fines personales de venganza. Es un modelo de ética y responsabilidad». «¿Está usted al tanto de las acusaciones de que utilizó su riqueza como arma de venganza?», preguntó el doctor Castillo. El doctor Enríquez se ajustó sus anteojos y miró directamente hacia Marcelo, su mirada firme. «Su señoría, el señor Morales pudo haber destruido económicamente no solo al señor Silveira, sino a toda su familia si hubiera querido venganza. Tiene los recursos y las conexiones para hacerlo. En cambio, ofreció segundas oportunidades y creó empleos, transformando un lugar tóxico en un faro de esperanza. Eso no es venganza, eso es justicia constructiva. Es una visión de negocio que prioriza al ser humano». Al final de esa semana, incluso Cristóbal parecía saber que su caso se estaba desmoronando. La evidencia era abrumadora, no solo de la inocencia de Esteban, sino de su carácter excepcional, pero el momento más dramático estaba por llegar y cambiaría todo para siempre. Una revelación que demostraría que la redención es posible incluso para los más orgullosos. El último día del juicio amaneció con una tensión eléctrica que se podía sentir desde las escaleras del juzgado. Una multitud de más de 200 personas se había congregado afuera del edificio, sosteniendo carteles que decían «Respeto y dignidad» y «Justicia para Esteban», un mar de rostros que representaban la voz del pueblo. La historia había trascendido los límites de un simple caso legal para convertirse en un símbolo de la lucha entre la discriminación y la dignidad humana. Una batalla por el alma de la sociedad. Esteban llegó temprano, acompañado por Sandra y los 3 vendedores que habían insistido en estar presentes para escuchar el veredicto. Sus rostros reflejaban la ansiedad del momento, pero también una determinación inquebrantable que nacía de saber que estaban del lado correcto de la historia, listos para defender lo que creían. Pero lo que nadie esperaba era que Marcelo Silveira apareciera solo, sin su abogado, pidiendo hablar con el juez antes de que comenzara la sesión final. Había una quietud en él, una palidez que no era de enfermedad, sino de una profunda introspección. «Su señoría», dijo Marcelo con voz temblorosa, apenas audible en la sala, «solicito permiso para hacer una declaración antes de que se dicte el veredicto». El juez, sorprendido por la petición irregular, miró hacia el doctor Castillo, quien asintió dando su consentimiento, confiado en la verdad de su cliente. «Muy bien, señor Silveira», dijo el juez, «puede proceder. Que hable la verdad, sin rodeos». Marcelo se levantó lentamente, y por primera vez, desde que había comenzado todo el proceso, miró directamente a los ojos de Esteban. Lo que vio allí no era la venganza que había esperado, sino una tristeza profunda por la situación que se había creado, una compasión que lo desarmó. «Su señoría», comenzó Marcelo, su voz quebrándose desde las primeras palabras. «He venido aquí hoy para retirar formalmente mi demanda y para pedir perdón público por las mentiras que he dicho, por el daño que he causado. Ya no puedo seguir con esta farsa». Un murmullo de shock recorrió toda la sala del tribunal. Cristóbal, el abogado de Marcelo, se levantó abruptamente, claramente tomado por sorpresa, su rostro pálido y sus planes deshechos. «Durante estas semanas de juicio», continuó Marcelo, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, «he escuchado testimonio tras testimonio de personas cuyas vidas han sido mejoradas por el señor Morales.
He visto cómo 3 vendedores que trabajaron conmigo durante años se han transformado en mejores seres humanos bajo su liderazgo. Cómo han abrazado el respeto y la dignidad. Me he visto a mí mismo en sus antiguas actitudes y me ha avergonzado profundamente. Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Pero más que eso, he tenido tiempo para reflexionar sobre quién soy realmente y sobre el tipo de persona en la que me había convertido. El señor Morales no me humilló ese día en la concesionaria. Yo me humillé a mí mismo con mi comportamiento, con mi soberbia, con mis prejuicios. Me convertí en el reflejo de la peor parte de mí. Rodrigo, Alejandro y Mauricio intercambiaron miradas de asombro. Incluso después de todo lo que habían presenciado, no habían esperado este nivel de honestidad y arrepentimiento de su exjefe. Su señoría, prosiguió Marcelo, yo implementé una cultura de discriminación en esa concesionaria. Enseñé a mis empleados a juzgar a las personas por su apariencia, a tratarlos diferentes según su ropa o su vehículo, a privilegiar la riqueza sobre la dignidad humana. Cuando el señor Morales llegó ese día, nosotros fuimos exactamente lo que él pensó que éramos, discriminadores. No hay excusa para mi comportamiento ni para la cultura que creé. Esteban sintió una mezcla compleja de emociones. Parte de él sentía vindicación. La justicia finalmente prevalecía. Pero una parte más grande sentía compasión por el hombre quebrado que estaba confesando sus errores frente a un tribunal lleno. Un hombre que, al igual que él, había sido víctima de sus propias circunstancias y prejuicios. ¿Por qué decidió presentar esta demanda, señor Silveira?, preguntó el juez con curiosidad genuina, la voz teñida de asombro. Por orgullo herido y por miedo, admitió Marcelo, su voz aún temblorosa pero más firme ahora, como si al confesar se liberara de una carga. Cuando perdí mi trabajo, también perdí mi identidad. Durante años me había definido por mi posición, por mi capacidad de intimidar a otros, por mi supuesta superioridad. Cuando el señor Morales me mostró lo vacío que era todo eso, no pude aceptarlo. Mi ego no me lo permitía. Se volvió directamente hacia Esteban. Señor Morales, dijo Marcelo, usted tenía todo el derecho de despedirme. Más que eso, tenía la obligación moral de hacerlo. Yo creé un ambiente tóxico que lastimó a quién sabe cuántas personas durante años. Un lugar donde la gente se sentía menos que nada. Lo lamento profundamente. Durante estas semanas, continuó Marcelo, su voz recuperando algo de su fuerza original, he estado trabajando en una gasolinera en las afueras de la ciudad. Es trabajo honesto, y por primera vez en años puedo dormir tranquilo, sabiendo que no lastimé a nadie durante el día, que mi labor es útil y digna. La confesión era tan inesperada y poderosa, que incluso los reporteros habían dejado de tomar notas para escuchar completamente absortos, capturados por el drama humano que se desarrollaba. He aprendido algo importante, dijo Marcelo, su voz adquiriendo una fuerza que no había tenido antes. El trabajo no te hace menos persona sin importar cuál sea. La ropa no define tu valor. El dinero no te hace mejor que otros. Son lecciones que debía haber aprendido hace décadas, pero mi arrogancia me cegó, y la sociedad me permitió seguir ciego. Lecciones que el señor Morales me enseñó, no con palabras, sino con acciones. Se dirigió nuevamente al juez. Su señoría, no solo retiro mi demanda, sino que quiero testificar a favor del señor Morales. Quiero que quede en el registro público que él actuó con justicia, con compasión y con una visión de lo que los negocios pueden ser cuando se basan en principios correctos. Él es un hombre íntegro, un visionario. El juez miró hacia Cristóbal, quien claramente había perdido a su cliente y su caso en cuestión de minutos, su estrategia hecha pedazos por la verdad. Señor Mendoza, dijo el juez, ¿tiene alguna objeción a la solicitud de su cliente? Cristóbal se levantó lentamente, derrotado, su figura antes imponente ahora encogida. No, su señoría, respeto la decisión de mi cliente. Él tiene derecho a su verdad. El doctor Castillo se acercó a Esteban. ¿Acepta usted el retiro de la demanda y la disculpa del señor Silveira, Esteban? Esteban se levantó y caminó hacia Marcelo. Los dos hombres se miraron por un largo momento, y toda la sala contuvo la respiración, esperando el desenlace de esta increíble historia. Marcelo, dijo Esteban finalmente, su voz suave y llena de una genuina comprensión. Acepto su disculpa, pero más importante, respeto el valor que requirió venir aquí hoy y decir la verdad. Eso no tiene precio. Requiere una fuerza interior que pocos tienen. Extendió su mano.
y Marcelo la tomó con lágrimas corriendo libremente por su rostro, un apretón de manos que sellaba no solo un acuerdo, sino el inicio de una redención. ¿Sabe qué?, continuó Esteban, una pequeña sonrisa formándose en sus ojos. Si algún día quiere regresar al mundo automotriz, tiene un lugar en mi concesionaria, pero no como gerente, como vendedor, aprendiendo a tratar a cada cliente con el respeto que merece, desde cero, construyendo una nueva identidad. Será un buen maestro para los demás. La oferta sorprendió a todos, especialmente a Marcelo, quien no había esperado nada parecido a una segunda oportunidad, un puente tendido hacia un nuevo futuro. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó Marcelo genuinamente confundido, su voz apenas un susurro. ¿Por qué?, respondió Esteban con una sonrisa que finalmente llegaba a sus ojos, una sonrisa de sabiduría y esperanza. Todo el mundo merece la oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo. Usted me lo demostró hoy, al tener la valentía de enfrentar sus errores. Esa es la lección más grande de todas. El juez, claramente conmovido por el desarrollo de los eventos, se aclaró la garganta, conmovido por la escena. Dadas las circunstancias extraordinarias de este caso, anunció, declaro oficialmente cerrado el proceso legal, pero quiero que conste en el registro que lo que hemos presenciado aquí hoy trasciende cualquier veredicto legal. Se dirigió directamente a Esteban. Señor Morales, usted ha demostrado que la justicia verdadera no se trata de castigo, sino de transformación. Ha convertido enemigos en aliados, ha creado oportunidades donde otros habrían creado resentimiento. Su ejemplo es una luz para esta comunidad. La sala del tribunal estalló en aplausos que duraron varios minutos, un reconocimiento del pueblo a un hombre que había luchado por la dignidad de todos. Pero para Esteban, el momento más significativo no fue el aplauso, sino ver a Marcelo acercarse a Rodrigo, Alejandro y Mauricio, para disculparse personalmente con cada uno de ellos, sellando así el círculo de una transformación profunda y genuina. Semanas después, Automóviles Respeto y Dignidad había expandido a 3 sucursales en ciudades vecinas. Cada una era administrada por antiguos empleados de Esteban, que habían sido entrenados en la filosofía del respeto universal, llevando el mensaje de dignidad a nuevas comunidades. Marcelo había aceptado la oferta de Esteban y trabajaba como vendedor junior, aprendiendo pacientemente cada día cómo tratar a los clientes con dignidad, comenzando su nueva etapa con humildad y un deseo sincero de cambiar. Su presencia era un recordatorio constante de que la redención es posible, y su actitud, ahora genuinamente amable, sorprendía a los clientes que conocían su historia. La historia se había convertido en caso de estudio en universidades de administración de empresas, y docenas de empresas habían implementado políticas similares, creando lo que los medios habían denominado el efecto Morales, una ola de cambio positivo que se extendía por todo el país. Los reportes mostraban que las concesionarias de Esteban habían vendido más vehículos en 6 meses que la antigua Premium Elite había vendido en 2 años, demostrando que la ética y la rentabilidad no solo eran compatibles, sino que se potenciaban mutuamente. La gente quería ser tratada con respeto y estaban dispuestos a ir donde lo encontraran. Una tarde, mientras Esteban revisaba los reportes, Sandra entró con una sonrisa especial, una sonrisa de alegría que iluminaba su rostro. «Señor Morales», dijo, «tiene una visita muy especial. Creo que le gustará». Por la puerta, entró un niño de aproximadamente 10 años, acompañado por un hombre de overol de trabajo. «Señor Esteban», dijo el hombre, «soy Alberto Ruiz, mecánico. Usted vendió un carro a mi esposa hace unos meses. Mi hijo Miguel tiene un proyecto escolar sobre héroes locales y quería conocerlo a usted». El niño se acercó tímidamente, sus ojos grandes y curiosos, observando a Esteban, el hombre con el sombrero de paja. «Señor Morales», dijo con voz clara, «mi maestra dice que usted demostró que una persona puede cambiar el mundo siendo buena con otras personas. ¿Es cierto?». Esteban se agachó para estar a la altura del niño, recordando de repente al niño de 8 años que había sido humillado en un almacén por su apariencia, al niño que había jurado que jamás permitiría que eso le pasara a nadie más. «Miguel», dijo suavemente, su voz llena de calidez y sabiduría, «¿sabes cuál es el superpoder más grande que existe?». El niño negó con la cabeza, sus ojos brillando de curiosidad. «Tratar a cada persona como si fuera la más importante del mundo», respondió Esteban. «Porque cuando haces eso, descubres que realmente lo son.
Y cuando la gente se siente importante, puede lograr cosas increíbles. El niño asintió, absorbiendo cada palabra, comprendiendo la profunda verdad detrás de ellas. Era una lección que lo acompañaría toda su vida, el verdadero legado de Esteban Morales. Esa noche, Esteban se sentó en la baranda de su casa, mirando hacia los campos que se extendían hasta el horizonte, teñidos de los colores cálidos del atardecer. Su camioneta azul restaurada estaba estacionada junto a la Hilux nueva, y ambas parecían conversar silenciosamente sobre los caminos que habían recorrido, los orígenes humildes y los logros inesperados. Pensó en su padre, que había muerto creyendo que nunca sería lo suficientemente bueno para cierta gente, y sintió una paz profunda al saber que, de alguna manera, había reparado esa herida. Pensó en su madre, que le había enseñado que el carácter era más valioso que el dinero, y en Elena, su esposa, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Y sonrió, sabiendo que había logrado algo que no se podía medir en pesos ni en propiedades. Había demostrado que el respeto y la dignidad no tenían precio, pero tenían un valor incalculable, capaz de transformar vidas y comunidades enteras. La sensación de haber honrado a sus ancestros, de haber defendido los valores que lo habían forjado, era más satisfactoria que cualquier cuenta bancaria. El teléfono sonó, interrumpiendo su momento de reflexión. Era el doctor Enríquez. «Esteban», dijo el banquero, su voz llena de entusiasmo. «Acabo de recibir una llamada del Ministerio de Comercio. Quieren nombrarte empresario del año por tu contribución al cambio social a través de prácticas comerciales éticas, por el impacto de tu filosofía». Esteban sonrió. «Doctor Enríquez, ¿sabe qué premio prefiero?» «¿Cuál?», preguntó el banquero con curiosidad. «Que mañana por la mañana, cuando abra las puertas de mis concesionarias, cada persona que entre se sienta bienvenida, respetada y valorada, sin importar quién sea o cómo se vea. Que cada cliente sienta que ha encontrado no solo un buen negocio, sino un lugar donde su dignidad es intocable». «Eso», respondió el banquero con una carcajada de aprecio. «Es mucho mejor que cualquier premio oficial, Esteban, y es un premio que ya has ganado miles de veces». Cuando Esteban colgó el teléfono, miró una vez más hacia el horizonte donde el sol se ponía, pintando el cielo con colores dorados y morados. Había comenzado como un hombre humillado buscando comprar una camioneta. Había terminado comprando algo mucho más valioso: la transformación de toda una comunidad, el cambio de un paradigma. Y en algún lugar de la ciudad, un niño llamado Miguel escribía en su proyecto escolar: «Los verdaderos héroes no usan capas, usan sombreros de paja y camisas remendadas, y cambian el mundo una sonrisa respetuosa a la vez. Su superpoder es la dignidad». Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de superación y dignidad. Si te conmovió la valentía de Esteban y la transformación de automóviles, respeto y dignidad, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con todos tus amigos. Queremos que este mensaje de respeto y valoración humana llegue a cada rincón de México y más allá. ¿Qué opinas de la decisión de Esteban? ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tu apariencia? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu experiencia es valiosa y queremos escucharla. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras que resaltan lo mejor de nuestra cultura y valores mexicanos. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Juntos podemos construir una comunidad donde el respeto sea la norma y cada persona se sienta valorada.